Los viajes en el tiempo. ¿Alguna vez has pensado a qué época o a qué año viajarías si tuvieras el poder de viajar en el tiempo? ¿Irías al pasado, al futuro o a una época que viviste de niño o adolescente? Las posibilidades serían infinitas. En las Tortugas Ninja hay un personaje que tiene el poder de viajar en el tiempo. Su nombre es Renette Tiley, una de las maestras del tiempo. En el universo de las Tortugas Ninja, los maestros del tiempo son los dueños del tiempo y del espacio, los seres encargados de proteger la línea del tiempo de nuestro universo. Cuidan que ninguna acción interrumpa el flujo normal de la historia. Sin embargo, los viajes en el tiempo han sido un tema recurrente en las diferentes historias de las Tortugas Ninja. De hecho, su videojuego más popular hasta ahora tiene como eje central los viajes en el tiempo. La primera experiencia de las Tortugas Ninja con los viajes en el tiempo ocurrió en el cómic Teenage Mutant Ninja Turtles número 8 de Kevin Eastman, Peter Laird y Dave Sim. En este número conocemos a Renette, aprendiz de un gran maestro del tiempo llamado Lord Simultáneo. Renette roba el cetro del tiempo de su maestro y para escapar de él viaja al año 1986 y conoce a las tortugas. Las tortugas y Renette se hacen amigos. Sin embargo, Lord Simultáneo logra encontrar a Renette para capturarla y hacerla pagar por su crimen. Para escapar de su maestro, Renette le pide al cetro del tiempo que la lleve a ella y a las tortugas a algún lugar de la historia, dando a parar al año 1406, en donde conocen a Cerebus, un reconocido personaje creado por el caricaturista Dave Sim, que además tiene su propio cómic. Cerebus es un oso hormiguero creado para parodiar el género de historia fantástica que tan de moda estaba en los años 70s y 80s. Comenzó como un simple cómic de aventura y parodias, pero a lo largo de sus más de 300 números publicados, se transformó en un conjunto de historias complejas llena de referencias a la literatura en diferentes épocas de la historia, llena de saltos en el tiempo. Esto se dio en parte porque Kevin Eastman y Peter Laird querían realizar un crossover en algún cómic independiente de esa época, y Cerebus era entonces bastante popular. La historia de este primer cómic de Renette estuvo inspirada en gran parte en una película de 1981 llamada Time Bandits. A causa de este viaje en el tiempo y la energía del cetro, despierta una entidad demoníaca llamada Savanti Romero, un antiguo aprendiz de Lord Simultáneo, quien envía a su ejército de demonios a recuperar dicho cetro. Las tortugas, Renette y Cerebus luchan contra Savanti y su ejército, pero en un momento aparece Lord Simultáneo, quien vence a Savanti, envía a las tortugas a casa y castiga a Renette, regresando todo a la normalidad. Después de esa aventura, las Tortugas Ninja han viajado en el tiempo en varias ocasiones, y por supuesto, en la mayoría de estas aventuras ha estado involucrada Renette, enviando a las tortugas de viaje en el tiempo. De hecho, en los cómics de IDW, Renette regresó, recordando las aventuras que vivieron las tortugas del universo de Mirage Comics. En el cómic anual de 2014, de Kevin Eastman y Tom Waltz, Renette llevó a las tortugas de IDW en un viaje a través del tiempo y del espacio para participar en un torneo llamado Battle Nexus. Igualmente, Renette ha aparecido en muchos otros cómics de las Tortugas Ninja, como en Teenage Mutant Ninja Turtles, de Paul Ador, o en el cómic Bebop y Rocksteady destruyen todo, donde Renette ayuda a las tortugas a vencer a ese par de mutantes. Dejando a un lado los cómics, Renette también apareció en diferentes series animadas de las Tortugas Ninja. Su primera aparición en una serie animada fue en la del año 2013, siguiendo una historia muy similar a la que vimos en los cómics de Mirage. Renette es una aprendiz de Lord Simultáneo, roba su cetro, viaja a la dimensión de las Tortugas Ninja y viaja con ellas a otra época. Allí se encuentran con Savanti,
quien secuestra a Renet para robarle su cetro y convertirse en el nuevo maestro del tiempo. Al final lo resuelven todo gracias a la ayuda del Lord Simultáneo. Renet volvería en 2 episodios posteriores llamados El regreso de Savanti y en el episodio final de la temporada llamada Back to the Sewer, en el que April y Casey Jones se casan. En la serie de 2012, Renet aparece por primera vez en el episodio número 71. Aquí, el demonio Savanti Romero intenta robar el cetro del tiempo, pero Renet se lo impide, viajando al pasado junto con las tortugas. Cuando Renet se encuentra con ellas, les cuenta que viene del futuro y que está muy feliz de conocerlas, ya que son muy reconocidos por ser héroes legendarios que salvaron al mundo varias veces. ¡Wow! El líder, Leonardo, el guerrero, Rafael, el inventor Donatello y el curiosito Miguel Ángel. ¡Wow! ¡Ese soy yo! ¡Nos conoce, chicos! ¡Los encontré! ¡Las legendarias tortugas guerreras! ¿Nosotros? ¿Leyendas? ¿De qué rayos estás hablando? Ni siquiera saben que existimos. Nadie lo sabe. Aún. Hay varias curiosidades en este episodio. Una de ellas es que Miguel Ángel se enamora de Renet apenas la ve, justo en el momento en el que les decía a sus hermanos que nunca lo haría. Hola, me llamo Miguel Ángel, pero puedes decirme Mikey. Ángel es mi segundo nombre. ¿Cuál es el tuyo? ¿Chica del futuro? ¿Princesa amazona? ¿Guerrera maravilla? No, me llamo René. Soy maestra del tiempo. Otra es que en cierto momento del episodio, Renet dice que conocer a las legendarias tortugas ninja era más emocionante que conocer a Billy the Kid, Genghis Khan o Sócrates. Estos personajes históricos son los mismos que Billy y Ted conocen en uno de sus viajes en el tiempo, en la película de 1986, Billy y Ted Excellent Adventure. Y por último, los guerreros resucitados por Savanti son una referencia de los esqueletos guerreros de la película de 1963, Jason y los Argonautas. Y a propósito, las versiones de Renet y Savanti de esta serie son las únicas que viajan desde el futuro y no desde otra dimensión. Renet no ha estado muy presente en los diferentes videojuegos de las Tortugas Ninja, pero hizo una aparición en el videojuego Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Madness. Y si te preguntabas si Renet tiene figuras coleccionables, claro que las tiene. En 2022, NECA lanzó la figura de Renet basada en los cómics de Mirage. Tiene una edición normal y una edición Signature. También existe una figura de Renet para el juego de miniaturas coleccionable HeroClix. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.com. Nos vemos la próxima. Chao.